No quiero jugar por miedo a perder. Bien podría haber sido el lema de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que llamaron a la ciudadanía a no votar. ¿Y eso por qué? Ellos no eran los que iban a salvar a Venezuela del chavismo, a demostrar que eran mayoría, bla bla bla, y todos esos argumentos que le dictan al oído desde Estados Unidos, desde Europa, y que ellos repiten sin cesar. Pero si escondieron la cabeza como el avestruz, porque la realidad que se les venía encima era aplastante. Los venezolanos salieron a votar en crisis, con pandemia, con problemas de movilidad por falta de combustible y afectaciones en el transporte público. Pero salieron a votar en un país asediado bajo amenaza de invasión militar, con intentos de acciones terroristas para matar líderes políticos y sociales, y aún así votaron. Y entonces eso que dicen del 31%, que si fueron pocos, que si hubo fraude. Lo del 31% de participación como argumento para desacreditar el proceso electoral son patadas de ahogado. La oposición se desespera. No le queda opciones. Repitieron la fórmula de las parlamentarias del 2005, llamando a la no participación. Y esta vez, la cifra de participación superó incluso el 25% que hubo entonces. Pero ¿no es un poco de locos repetir y repetir la fórmula fallida una y otra vez esperando diferentes resultados? ¿O es que los 841 millones de dólares que les entregaron los Estados Unidos, la Unión Europea y otros entes internacionales durante el 2020 no les fueron suficientes para ser un poquito más creativos? Pero ¿qué puedes esperar si ni entre ellos se logran poner de acuerdo? Hay una oposición de la oposición. Ya el cuento de Guaidó ni ellos mismos se lo creen. Y como no les queda más remedio, se aferran al 31% y repiten como disco rayado porque no tienen argumentos. O sea, a ver si entendí. El 31% de participación electoral en Venezuela es bajo, es una derrota del chavismo, pero por ejemplo, en Rumanía el 30,84% de participación no es una derrota, sino una fatal consecuencia de la pandemia. Ah, porque en Venezuela no hay pandemia. Un poquito de coherencia para la derecha, por favor. No, y lo más curioso del caso es que los países que señalan el 31% como algo negativo y desconocen los resultados de los comicios son justamente países con gobiernos en crisis, como Colombia, España, Perú, Estados Unidos, que un mes después de las elecciones aún no termina de decidir cuál de los dos candidatos será el presidente. O Chile, que hace solo unos días celebró las elecciones primarias de gobernadores y alcaldes con menos del 5% de participación. Súper irónico, ¿verdad? Además, que esos que señalan lo del 31% de participación cuestionan la legitimidad de las elecciones. Son los mismos que apoyan a un Guaidó que se autoproclamó presidente sin un solo voto electoral. Pero así es cuando se trata de Venezuela. Porque lo que les duele a esos gobiernos, la Unión Europea, la ONU, la OEA, es que pese a sus llamados a desacreditar el proceso, los venezolanos ejercieron su derecho, salieron a votar, a decidir el futuro de su país, y más de 5 millones de votos dan cuenta de ello. Definitivamente, el 71% del chavismo contra el 22% de los votos de la oposición hacen llorar a más de uno.